Nunca imaginé que ese momento cambiaría mi vida para siempre, llevándome por un camino completamente diferente, algo que nunca imaginé. Mi nombre es Laura, tengo 24 años. Después de graduarme de la universidad, regresé a la casa de mis padres en un pequeño pueblo costero. Es un lugar donde todo lleva el aroma familiar de la infancia. Cada rama de un árbol, cada brizna de hierba, incluso el sonido de las olas rompiendo en la playa. En esta etapa de la vida en la que debería buscar una carrera y construir mi independencia, termino huyendo de eso. Quizás una parte de mí tiene miedo de que llegue la edad adulta y me quite estos días de paz que tanto disfruto. Mi vida actual no tiene mayores preocupaciones. Cada mañana me despierto con el aroma de las delicias recién horneadas que emanan de la cocina de mi madre. Mi padre suele sentarse en el porche con una taza de café solo en la mano, leyendo sus libros favoritos. A mí me gusta sentarme junto a la ventana y mirar el inmenso mar, sintiendo el suave calor del sol en mi piel. Era una escena perfecta donde el tiempo parecía haberse detenido, pero en el fondo algo me preocupaba. Un vago sentimiento de que esta paz podría no durar para siempre. A veces me sorprendo preguntándome si esta tranquilidad es algo eterno o si es solo la calma antes de la tormenta. Mi familia es muy unida, desde mis padres hasta yo, todos somos extrovertidos, comunicativos, llenos de vida. Las reuniones familiares siempre están llenas de risas e historias que nunca terminan. Pero Felipe, mi hermano menor, 6 años menor que yo, parece vivir en un mundo aparte. Felipe siempre fue más reservado, con una actitud fría y distante, como si estuviera en un lugar donde nadie más podía llegar. Cuando era niño, Felipe era un niño alegre, sonriente, con esa pureza de madrugada. En aquellos días éramos muy unidos. Pasábamos las tardes corriendo por el patio, construyendo castillos de arena o escondiéndonos en algún rincón de la casa, intercambiando secretos que solo nosotros dos conocíamos. La sonrisa de Felipe en ese momento fue como la luz que trajo paz a mi corazón, pero con el tiempo cambió. A medida que fue creciendo, Felipe se volvió más cerrado, alejándose cada vez más, como si se enclaustrara en un mundo propio. Incluso en las fiestas familiares o en los viajes que hacíamos, mantenía esa expresión distante como si nadie allí importara. Se sentaba en un rincón, con la vista fija en algún lugar lejano, a menudo, pegada a la pantalla de su teléfono móvil. Vi a mi madre intentar involucrarlo en las conversaciones familiares, pero él respondía con frases cortas, a veces incluso con un silencio incómodo. Mi padre dijo que solo necesitaba tiempo para encontrarse a sí mismo, pero no pude evitar preguntarme qué había hecho que mi hermano se cerrara tanto. Con el paso de los años, la distancia entre Felipe y yo crecía. Nuestras conversaciones se volvieron cada vez más raras, limitadas a unas pocas palabras cuando nos reuníamos en la cocina o en la sala de estar. A menudo quise romper ese silencio, devolver a Felipe al mundo brillante y animado de la infancia que habíamos compartido. Pero siempre dudé, como si estuviera frente a una puerta que no tenía derecho a abrir. Tenía miedo, no de Felipe, sino de invadir algo que quería mantener oculto. Tenía miedo de destruir el muro que parecía haber construido a su alrededor. Y entonces las señales empezaron a hacerse más evidentes. En cada comida familiar, mientras mi padre, mi madre y yo hablábamos y reíamos, la silla de Felipe permanecía vacía. Los primeros días, mi madre todavía llamaba, en voz baja, diciendo, «Felipe, baja a cenar». Pero la respuesta fue solo el silencio, a veces. Una breve respuesta que resonó desde arriba, «No tengo hambre». Mi madre suspiraba a menudo y mi padre simplemente sacudía la cabeza y decía, «Déjalo en paz. Cuando quiera comer, bajará solo». Pero no podía ignorarlo. Una noche, cuando la cena estaba lista, mi madre volvió a llamar, pero no hubo respuesta. Decidí ir al cuarto de Felipe para llamarlo a la mesa. Subí las escaleras de madera que ya me resultaban tan familiares y el sonido de mis pasos resonó en el espacio silencioso. Cuando llegué frente a la puerta del dormitorio de Felipe, escuché el sonido de un juego proveniente del interior. De hecho, esto no era infrecuente. Felipe siempre jugó solo, inmerso en un mundo que podía controlar, donde nadie lo interrumpía ni lo juzgaba. La puerta estaba cerrada como de costumbre. Felipe tenía la costumbre de cerrar la puerta con llave y cuando queríamos entrar mi madre o yo teníamos que tocar esperando que la abriera. Pero esta vez la puerta no estaba cerrada. No sabía si Felipe se había olvidado o si lo había hecho a propósito. Pero la puerta estaba abierta. Dudé por un momento, luego pensé en asustarlo, como solíamos hacer cuando éramos pequeños. Mi mano empujó la puerta suavemente y se abrió sin hacer ruido. Pero lo que vi dentro me dejó sin palabras. Felipe estaba sentado frente a la computadora, pero no jugaba. Estaba viendo un vídeo y las imágenes en la pantalla me tocaron el corazón. Era un video para adultos y lo que más me sorprendió fue la apariencia de Felipe. Su cara estaba roja y sus ojos no salían de la pantalla. Casi no tenía ropa, solo ropa interior. No sabía qué hacer, no sabía qué decir.
En ese momento quedé paralizado. Quería salir corriendo, salir de la habitación inmediatamente, pero sentía mi cuerpo como si estuviera pegado al suelo. Una parte de mí estaba conmocionada, una parte de mí se sentía avergonzada por él. Pero la mayor parte de mí estaba llena de una profunda tristeza, un dolor inexplicable. ¿Por qué mi hermano, ese niño inocente que una vez fue brillante como el sol, ahora estaba tan solo que tenía que hundirse en esto para encontrar algún tipo de alivio? Felipe parecía no haberme notado. Me paré frente a la puerta, con la mano todavía sujetando el pomo. Mis ojos seguían fijos en él, pero traté de controlar mis emociones, tratando de reprimir el torbellino de sentimientos dentro de mí. Mi mano temblaba mientras cerraba lentamente la puerta, tratando de no hacer ningún ruido. No quería que Felipe supiera que había visto lo que no debía haber visto. Cuando la puerta se cerró, respiré profundamente, tratando de calmarme. Mi corazón latía con fuerza, como si fuera a salirse de mi pecho. Me quedé allí unos segundos, esperando que mis emociones se calmaran, luego llamé suavemente a la puerta, como si acabara de llegar. Felipe, baja a cenar, dijo, tratando de mantener su voz lo más informal posible. Le tomó un tiempo responder desde adentro, sí, ya voy. Cuando se abrió la puerta, Felipe estaba allí parado, con esa expresión fría de siempre, pero supe lo que había pasado antes de llamar. Me invadió una sensación de asfixia, pero no dejé que se notara. Simplemente asentí y me di la vuelta, dejándolo allí, en su habitación, que ahora sabía que era su mundo secreto. Me senté a la mesa, con la mente en blanco. Mi mamá y mi papá hablaban como siempre, pero yo no podía concentrarme. Cada palabra parecía venir de un lugar lejano. Una parte de mí quería contarles lo que había pasado, pero no podía. No era algo que pudiera simplemente decir. Sentí que había cruzado una línea que no debería haber cruzado. Esa noche Felipe bajó a cenar más tarde de lo habitual. Mantenía el rostro sereno, la mirada fija en ningún lugar concreto, y respondía a las preguntas de mi madre con voz corta y indiferente. Sabía por qué no quería mirarme a los ojos. También evité su mirada, pero mi corazón estaba en llamas. Lo que había visto, lo que sabía, todo seguía corriendo en mi cabeza como un ciclo sin fin. En los días siguientes, las cosas se pusieron aún más extrañas. Cada vez que veía a Felipe, mi corazón ardía, mi cara se sonrojaba y no podía entender por qué. Algo dentro de mí quería romperse. Quería romper el caparazón que estaba tratando de construir a mi alrededor. Cada vez que Felipe me miraba, aunque fuera por un momento, sentía que estaba expuesta. No porque él supiera lo que yo había visto, sino porque sentí que estaba empezando a descubrir más sobre él de una manera que nunca imaginé. A partir de ahí comencé a prestarle más atención a Felipe. No por curiosidad, sino porque no podía dejar de pensar en lo que estaba viviendo. Ya no era el hermano menor despreocupado del pasado, sino alguien tranquilo, distante, como si estuviera inmerso en un mundo que él mismo construyó para escapar de la realidad. Felipe pasaba la mayor parte del tiempo encerrado en su habitación, rara vez participaba en las conversaciones familiares y mostraba frialdad hacia todos. Muchas veces quería hablar abiertamente con él, pero cada vez que pensaba en ello dudaba, temiendo que todo cambiara para siempre. Me di cuenta de que la relación entre nosotros dos era diferente a la anterior. La distancia invisible entre nosotros crecía cada vez más, llena de secretos y conflictos. No sabía si tendría el valor de romperlo, pero entendí que, de ahora en adelante, mi vida con Felipe ya no sería pacífica. Entonces, un día, mis padres se fueron, diciendo que no volverían hasta dentro de 2 días. La casa estaba más silenciosa de lo habitual, excepto por mis pasos sobre el piso de madera y los sonidos ocasionales provenientes del piso de arriba. No vi a Felipe en todo el día, ni siquiera cuando fui a preparar el almuerzo. Una parte de mí quería creer que estaba perdido en su propio mundo, pero otra parte de mí no podía evitar preocuparse. La imagen de lo que había visto antes volvió repentinamente a mí y mi pecho se apretó. Esa noche, después de terminar de cenar, decidí subir y llamarlo, sosteniendo la bandeja caliente de comida. Subí las escaleras con el corazón acelerado. Una extraña sensación de excitación mezclada con aprensión, como si estuviera a punto de enfrentarme a algo impredecible. Mientras me acercaba a la puerta de Felipe, el sonido familiar volvió a hacer eco en el pasillo. El sonido de un juego. El sonido de disparos y una animada música de fondo, pero esta vez lo entendí mejor. El ruido del juego ya no era la inocencia que pensaba. Era más bien un disfraz, una forma de esconderse de los demás. Me paré frente a la puerta cerrada, tratando de controlar mi respiración rápida. Mi mano se posó en el pomo de la puerta, girándolo lentamente, preguntándome si había cerrado la puerta. Curiosamente, esta vez la puerta no estaba cerrada con llave. Una ola de emociones encontradas invadió mi pecho, curiosidad y miedo. Mi mano empujó suavemente la puerta, lo suficiente para mirar dentro, sin hacer ningún sonido. Pero esta vez todo fue diferente. Tan pronto como la puerta se abrió un poco, me quedé helado. Frente a mí, Felipe no estaba sentado frente a la pantalla de la computadora, como imaginaba.
En cambio, él estaba allí, de pie junto a la puerta, como si me hubiera estado esperando. La luz de la pantalla de la computadora iluminaba un rincón oscuro de la habitación. En la pantalla no había ningún juego con esos sonidos falsos, sino vídeos para adultos que se reproducían sin parar. La escena me dejó paralizado. Felipe vestía solo pantalones cortos, la parte superior de su cuerpo desnuda, sus ojos fijos en mí con una calma impresionante. No hubo pánico ni miedo como la última vez. Al contrario, parecía extrañamente tranquilo, como si hubiera estado esperando esto. Felipe, dijo en voz baja y firme, sin ningún atisbo de confusión. ¿Quieres entrar? Sus palabras me sorprendieron. Sentí que ya no podía sostener la bandeja de comida en mis manos. Se me resbaló de los dedos y cayó al suelo con un ruido sordo, esparciendo comida por todas partes. Pero Felipe no se dio cuenta. Él simplemente me miró, sus ojos penetraron cada uno de mis pensamientos, como si tratara de adivinar cómo reaccionaría. Quería decir algo, pero tenía un nudo en la garganta. Mi corazón latía con fuerza, pero no por miedo. Fue un sentimiento indescriptible, una mezcla de confusión y caos. No podía entender lo que me estaba pasando. Antes de que pudiera hacer algo, Felipe dio un paso adelante, extendió la mano y me agarró la muñeca. Su toque fue frío y firme y me empujó hacia la habitación, cerrando la puerta detrás de nosotros. El espacio dentro de la habitación me abrumaba. El ambiente era inimaginablemente desordenado, completamente diferente de lo que imaginaba de mi hermano menor. Cosas esparcidas por todas partes, ropa tirada sobre la cama, latas de refresco vacías esparcidas por el suelo. Las imágenes en la computadora seguían desplazándose, haciendo difícil creer que ese era el mundo en el que estaba inmerso Felipe. Felipe, apaga la computadora, le dije, tratando de mantener mi voz lo más tranquila posible, pero el temblor en mi voz era inconfundible. Felipe no respondió de inmediato. En cambio, vi aparecer una pequeña sonrisa en su rostro, una sonrisa que nunca antes había visto. Había algo en sus ojos y su sonrisa que me hacía sentir incómoda, como si me estuviera desafiando deliberadamente. Fue algo ambiguo, un poco juguetón. Eso me hizo temblar, pero entonces Felipe se levantó. Todavía sonriendo, caminó hacia la computadora y lentamente apagó el monitor. La habitación quedó inquietantemente silenciosa, excepto por el suave sonido de nuestra respiración. Lo miré, una mezcla de emociones agitadas dentro de mí, confundida, preocupada y también con algo que no podía nombrar. Todo en la habitación de Felipe me hacía dudar de que fuera el mismo hermano feliz e inocente de antes. Una parte de mí sentía que había perdido al niño que era, el que brillaba como el sol, y ahora me encontraba frente a un Felipe extraño, lleno de misterio y tal vez con muchos dolores que nunca había compartido conmigo. Entonces, de repente, Felipe avanzó hacia mí y me envolvió en un fuerte abrazo. Esa acción me hizo saltar, sin saber por completo cómo reaccionar. Enterró su rostro en mi hombro y su voz era ronca y llena de moderación. Yo te vi. No pude soportarlo más. Esa frase fue un shock para mí, haciéndome no creer lo que acababa de escuchar. Mi corazón latía aceleradamente, pero aún así traté de mantener la calma. Puse mi mano en el hombro de Felipe, tratando de alejarlo. Mi voz se volvió más firme. Felipe, cálmate. No puedes quedarte así. Pero Felipe no me escuchó. Apretó con más fuerza, su cuerpo temblaba como si estuviera librando una lucha interna. No, hermana. No puedo parar, dijo. Tenía la voz entrecortada y los ojos cerrados, como si estuviera atrapado en un torbellino emocional incontrolable. Empecé a entrar en pánico. Felipe, detente. Eso no está bien, dije más fuerte. Mi voz era firme, pero él todavía no me dejaba ir. Me invadió una sensación de asfixia e impotencia. Felipe ya no era el mismo, parecía hundirse en un lugar donde ya no existía la razón. Finalmente no me quedó más remedio que gritar. Felipe, para allá. Mi grito resonó por la pequeña habitación como un trueno, rompiendo la atmósfera sofocante. Se quedó inmóvil, con el cuerpo rígido y luego, lentamente, me soltó. El rostro de Felipe ahora estaba lleno de confusión. Felipe retrocedió unos pasos, evitando mi mirada. Pude ver el conflicto en su corazón, mezclado con el miedo de darse cuenta de lo que había hecho. Respiré hondo para calmarme, aunque todo mi cuerpo todavía temblaba por lo que acababa de pasar. Felipe, siéntate, le dije, tratando de mantener la voz tranquila pero firme. Necesitamos hablar. Felipe dudó por un momento, aún sin tener el valor de mirarme directamente, pero finalmente se sentó en el borde de la cama. Me senté frente a él, tratando de controlar mi respiración y mis emociones. Mirando a mi hermano frente a mí, parecía un niño que acababa de cometer un gran error. No pude evitar sentirme profundamente triste. Felipe, ¿por qué estás así? Comencé con voz suave pero firme. ¿Qué te pasa? Necesito que me digas la verdad. Felipe bajó la cabeza, permaneciendo en silencio por largos momentos, como si intentara ordenar los pensamientos confusos que había en su cabeza. Luego, poco a poco, empezó a hablar. Felipe permaneció con la cabeza gacha y las manos entrelazadas, como si tratara de encontrar el valor para expresarse.
Me quedé en silencio, sin presionarlo, aunque mi corazón todavía estaba acelerado por la intensidad del momento. Finalmente habló. Con voz baja y temblorosa, como si cada palabra fuera un peso insoportable. No tenía amigos en la escuela, comenzó, sin mirarme todavía. Nadie quería salir conmigo, nadie me hablaba. Al principio pensé que era simplemente porque no encajaba, pero con el tiempo me sentí cada vez más solo. Me miraron como si fuera invisible. Este sentimiento, no lo entiendes, me volvió loco. Felipe hizo una pausa y respiró hondo antes de continuar. Un día, estaba en casa, acostada en la cama, navegando por Facebook para pasar el tiempo. Encontré un enlace a un sitio web, no quería hacer clic, pero no sé por qué tenía curiosidad. Se detuvo, con los dedos entrelazados y los hombros temblando ligeramente. Podía sentir la dificultad en sus palabras, pero permanecí en silencio, permitiéndole continuar. A partir de entonces comencé a cambiar, dijo con la voz entrecortada. Al principio fue solo curiosidad, pero luego me di cuenta de que no podía parar. Era como si algo me alejara cada vez más de todo. Comencé a alejarme, a esconderme en mi habitación, a hundirme aún más en este mundo. ¿Entiendes? Ya no podía controlarlo. Lo miré, con el corazón roto y confundido. Felipe, el hermano menor que siempre pensé que era tan feliz y fuerte, ahora estaba allí, perdido y sumergido en emociones que no podía dejar de lado. Felipe, dije en voz baja pero firme, esto no está bien. No puedo seguir así. Esto solo me está hundiendo más profundamente, haciéndome perder quién soy. Me miró con los ojos rojos y las lágrimas empezando a formarse. Pero no sé qué hacer, hermana. Me siento un fracaso. Tengo miedo de que la gente se ría de mí. Incluso tengo miedo de que me odies por saber esto. Mi corazón se hundió. No podía imaginar lo que estaba pasando Felipe, y más solo. Extendí la mano y tomé su mano, apretándola suavemente. No eres un fracaso, Felipe. Simplemente estás perdido. Pero tienes que parar ahora mismo. Estoy aquí y te ayudaré. Felipe bajó la cabeza, sus hombros temblaban. Lo siento, dijo con la voz quebrada. No sé lo que hice. Lamento preocuparte. Sequé suavemente las lágrimas que corrían por su rostro. No pasa nada. Felipe, lo importante es que hay que intentar cambiar a partir de ahora. Creo que puedes hacer esto. A partir de esa noche, supe que no podía darle la espalda a Felipe. La imagen de mi hermano allí, con lágrimas rodando por su rostro, admitiendo el dolor que guardaba en su interior, me hizo darme cuenta de que necesitaba a alguien a su lado. Alguien que realmente se preocupara y no fuera a juzgarlo. Y decidí que yo sería esa persona. Empecé a prestarle más atención a Felipe, notando hasta el más mínimo detalle. Siempre que estaba en casa, intentaba prestar atención a lo que él hacía. Si Felipe pasaba demasiado tiempo en su habitación, encontraría una razón para llamarlo. A veces me inventaba preguntas al azar sobre la cena o le pedía que me ayudara con algo sencillo, como ordenar o reparar un objeto. No quería que pasara tanto tiempo solo en esa habitación que se había convertido en su mundo cerrado. Al principio, Felipe parecía un poco incómodo con mi atención. Respondía a mis llamadas con respuestas breves, a veces dejando escapar suspiros de cansancio. Pero no me rendí. Sabía que para que él realmente cambiara, era necesaria paciencia y sinceridad. Con el tiempo, comencé a notar que él estaba empezando a cambiar. Felipe ya no tenía la expresión fría que tenía antes. Comenzó a sonreír más, y esta sonrisa, aunque inicialmente tímida, con el tiempo se volvió natural y cálida. Una noche, durante una cena familiar, Felipe de repente contó una historia divertida que le pasó en el colegio. Su voz era temblorosa al principio, pero cuando vio que todos escuchaban atentamente y sonreían, se volvió más seguro. Fue la primera vez en mucho tiempo que vi a Felipe participar en una conversación familiar. Los ojos de mis padres se iluminaron y se llenaron de elogios. Mi madre sonrió y dijo, Felipe, cuentas historias con tanta gracia. La próxima vez cuéntame más. Mi padre le dio unas palmaditas en la espalda y le animó, así es. Sigue así, Felipe. Estás muy bien. Sabía que esos elogios tuvieron un gran impacto en Felipe. Comenzó a abrirse más, participando activamente en las conversaciones, en lugar de simplemente sentarse tranquilamente en un rincón. Noté que ya no pasaba horas seguidas en su habitación como antes. Ahora pasaba más tiempo afuera, ayudando a mi madre en la cocina o ayudando a mi padre a cuidar el pequeño jardín de flores frente a la casa. En momentos así miraba a Felipe con alegría. Era diferente, ya no era el hermano callado, cerrado y perdido que solía ser. También me recordé a mí mismo que, aunque las cosas que hacía eran pequeñas, poco a poco estaban ayudando a Felipe a regresar a la luz. No podía cambiar todo por él, pero podía estar a su lado, recordándole que no estaba solo. Siempre que lo veía luchando con sus estudios o enfrentando algún obstáculo, estaba lista para escucharlo y ayudarlo. Intenté crear un ambiente en el que se sintiera seguro y amado. Mis padres también notaron los cambios positivos en Felipe.
Mi madre no pudo ocultar su felicidad al verlo más feliz y proactivo. Ha crecido mucho, me dijo una vez mientras limpiábamos la cocina. Sonreí sin contarle a mi madre lo que había pasado Felipe, pero, en el fondo, sabía que era resultado de su propio esfuerzo. Por mi parte, cada día me sentía más feliz al ver a Felipe recuperar la luz en sus ojos. Aunque a veces todavía tenía momentos de contemplación, sabía que esto era normal. Lo más importante fue que no lo dejé perderse solo y desviarse por un camino oscuro. Sabía que este viaje aún sería largo, pero creía que, con el cuidado y el amor de nuestra familia, Felipe seguiría cambiando, madurando y encontrándose a sí mismo. Y, a pesar de todo, siempre estaría a tu lado, como hermana y compañera de vida. Felipe, la vida después de los días turbulentos, finalmente volvió a la paz. De un niño tranquilo y distante, lleno de heridas escondidas, Felipe poco a poco se fue abriendo, volviéndose más feliz y sociable. No solo recuperó su sonrisa, sino que también se reconectó con su familia, algo que había perdido durante mucho tiempo. Ver a Felipe cambiar me trajo no solo alivio, sino también muchas lecciones. Esos días me enseñaron que, a veces nuestros seres queridos pueden hundirse en una oscuridad de la que no pueden escapar por sí solos. No se deben ignorar señales como retraimiento, aislamiento o comportamiento inusual, ya que son gritos silenciosos de ayuda. Lo que necesitan no es juicio ni presión, sino un hombro lo suficientemente fuerte. Alguien dispuesto a escucharlos y ayudarlos pacientemente a encontrar la luz de regreso a la vida. La historia de Felipe también sirve como recordatorio de que las influencias ambientales negativas, especialmente la soledad y el uso imprudente de Internet, pueden tener profundas consecuencias. Un solo paso en falso, un momento de curiosidad, pueden hacer que un joven caiga en un agujero sin fin. Pero, lo más importante, no tienen que recorrer estos caminos solos. El cuidado y el amor de la familia son la luz que les ayuda a salir de la oscuridad. Para todos los que leen esta historia, quiero compartir una lección que aprendí. Presta atención a las personas que amas. No ignores los pequeños cambios en ellos y no tengas miedo de preguntar y hablar. La atención genuina a veces puede cambiar la vida de alguien. Hágale saber que usted siempre está ahí, listo para escuchar y compartir. Finalmente, recuerda que todos tenemos momentos de debilidad y pérdida, pero con el amor y el compañerismo adecuados, todos podemos volver más fuertes. Nunca dejes que nadie se sienta solo en sus días más difíciles. El cuidado, por pequeño que sea, puede crear milagros. Y esa es la fuerza del amor. Nuestra historia termina aquí. Si te resultó interesante, danos un me gusta y suscríbete al canal para apoyarnos. Gracias por escuchar. Hasta la próxima, en próximos videos llenos de significado.